Ahí vamos. No, me parece que pensar estos temas no es irnos de las ramas, sino que es pensar básicamente los problemas sobre los cuales va a trabajar la política social. O los problemas que va a tener que enfrentar la política social en lo inmediato. ¿Y por qué digo esto? Como venimos desarrollando, el sistema de protección social argentino sigue volcado al empleo formal. Y lo que no parece ser una noticia es que se vayan a modificar los índices que hay de informalidad y de precarización. De hecho, lo que van emergiendo son otras formas de contratación y demás que tienen muchas dificultades para adecuarse con las protecciones vigentes. Y yo no estoy hablando de una necesidad de una reforma laboral, que no se entienda tal cosa. Sí, evidentemente hay que volver a pensar esa relación capital-trabajo, básicamente para detectar problemas coyunturales y problemas inminentes también. Y cuestiones que no son problemas, pero que para sociedades como las nuestras aparecen como tales. Voy a poner un par de ejemplos. Hay estudios que mencionan que del 50% de los trabajos que hoy por hoy se llevan adelante, dentro de 30 años todos ellos van a estar, van a poder ser realizados por máquinas. Es decir, se van a poder automatizar. Esto, en primer lugar, parece una buena noticia. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que hay un montón de trabajos repetitivos, que no le gustan a nadie, básicamente, que lo puede hacer una máquina. Bienvenido sea que una persona no tenga que hacer ese trabajo, ¿no? Y pienso, no sé, hay miles, una cinta transportadora hasta una aplicación que te resuelve cosas. Fíjense, con la pandemia, la cantidad de cuestiones que hemos pasado a resolver por los celulares, digo, autorizaciones de las obras sociales que ya no ve nadie, directamente se mandan por el celular y demás, ¿no? El proceso de automatización es creciente y parece imparable, ¿no? Digo, lo que estamos viendo es eso. E insisto, en primer lugar, parece una buena noticia, hay un montón de trabajos rutinarios que si los puede hacer una máquina aparentemente mejor. El problema que tenemos en Argentina es que sobra, ¿no? Que hay un sector muy grande de la fuerza de trabajo que le gustaría hacer esos trabajos repetitivos. Bueno, le gustaría es una manera de decirlo, ¿no? En realidad son maneras de garantizar las condiciones de existencia, que parecen ser un desafío importante para el trabajo social, ¿no? El asunto de, bueno, cómo hacer para incorporar determinados sectores en relaciones. Solamente se le desactivó el audio. Bien, viste que Blanca no sos la única que te pasan esas cosas. Entonces, algo que aparentemente, en términos de desarrollo de las sociedades, es una buena noticia, porque aparecen nuevos inventos que nos permiten mejorar la calidad de vida, pasan a ser una pésima noticia pensando en términos de relaciones sociales. ¿Sí? Un segundo ejemplo que me parece que es más dramático que el anterior es, como bien saben, la esperanza de vida viene subiendo de una forma exponencial. De hecho, cada vez vivimos más y de hecho cada vez vivimos mejor. Esto depende de qué clase social pertenezcas también, ¿no? Claramente, pero está la posibilidad cierta de poder vivir mayor cantidad de años. Bueno, sin lugar a dudas, esto resulta en la forma de organización social de la protección social actual, resulta un problema porque tensiona los sistemas de protección social. El sistema de seguridad social se ve tensionado porque, bueno, claro, la gente vive demasiado tiempo. Entonces, digo, estoy siendo cruel provocativamente, ¿no? Para el sistema de seguridad social, esto que es una buena noticia, ¿no? Digo, que las personas vivan mejor y vivan más tiempo, pasa a ser un problema, ¿no? Estos son problemas de la política social. Son problemas que la política social tiene que encontrar la forma de solucionar de forma inminente. Son problemas que están a la vuelta de la esquina, sumados a los problemas que conocemos, ¿no? Sumados a
el problema de la contracción del mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando pensamos en términos de una renta básica, estamos pensando en términos de pactos redistributivos que permitan refundar estas relaciones entre capital y trabajo. Es decir, estos problemas, y estos dos solamente problemas que acabo de señalar, en la estructura actual de funcionamiento no tienen solución. Digo, con esta regla de juego, digámoslo así, no tienen manera de solucionarse. No hay un reformismo lo suficientemente hábil para poder arreglar esto con estas reglas del juego. Como diría Klaus Hofe, esto tiene visos de fatalidad, ¿no? No hay manera de seguir pensando un estado de bienestar que se desarrolló entre la década del 40 y la década del 70, 50 años después. Si bien tenemos que defender instituciones relevantes del estado de bienestar, tenemos que también encontrar la manera para refundar ese estado de bienestar en términos del siglo XXI, refundar ese estado de bienestar en términos de, sí, una ciudadanía social, pero una ciudadanía social que permita avanzar en lo que es inevitable para modificar estas situaciones, que es un pacto redistributivo. Si no se piensa en términos de un pacto redistributivo, no hay modo, por esto que decía, no hay reformismo que alcance si no se piensa en términos de un pacto redistributivo. E inevitablemente, de lo que requiere, en primer lugar, es de acuerdos sociales que tiendan hacia esa posibilidad de ampliar los límites fiscales que cuentan los estados capitalistas. Es decir, política fiscal y política social necesariamente van a tener que compartir un espacio dentro del debate acerca de una sociedad más justa. Creo que ahí está uno de los ejes que es central de la política social inmediata y de la política social que hay que pensar, y estamos hablando de la política social con la cual vamos a estar interviniendo en los próximos años. Digo, me parece que para quienes están prontos y prontas a recibirse, lo que estamos discutiendo es, bueno, de qué manera van a actuar sobre la política social, en torno a qué proyectos societales van a estar trabajando. Por tanto, esto es decisivo de la intervención. Si la política social sigue siendo esa vieja idea del marxismo, de el parche de la cuestión social, o sea, sigue siendo aquello que es capaz de morigerar, atemperar los problemas sociales para que no corra riesgo ni el Estado burgués ni los sectores concentrados, bueno, con esta política social alcanza, ¿no? Si en cambio pensamos un proyecto societal más igualitario, ciertamente tendremos que avanzar en la discusión de este conjunto de elementos, pero insisto, hace falta construir legitimidad social al respecto. El otro día lo hablábamos. Actualmente no solamente no hay un acuerdo fiscal que permita la posibilidad de pensar seriamente en un ingreso ciudadano, en una renta básica, sino que no hay el acuerdo social para poder llevar adelante, o la legitimidad, quiero decir, ¿no? Para poder llevar adelante una política de esas características que implique un piso de ingresos para todos los ciudadanos y ciudadanas, simplemente por ser parte de una comunidad política. Dicho esto, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, no viene muy optimista la clase, les pido disculpas por eso, ¿no? Pero bueno, eh, quizás me salgo un poco del plano más empírico que veníamos trabajando, de pensar un poco estas realidades, y quisiera comentar un concepto que me parece importante trabajarlo. Trataremos de dar algunos ejemplos empíricos, pero me parece que primero la parte conceptual para poder abordarlo. Un autor que me parece que es una referencia para la política social es Spin Andersen. De Spin Andersen van a encontrar en la bibliografía
los dos que me parece que son los libros más importantes o más significativos de él, que es Los tres mundos del estado de bienestar y los fundamentos sociales de las políticas de las economías postindustriales. Y por otra parte, esto no lo debería decir, pero lo voy a decir, va a ser la manera más sencilla de que accedan a las ideas. Si no tienen ganas de clavarse estos dos libros, pueden ver el texto que es de Navarro, de Alfredo Navarro, perdón, en donde trabaja los conceptos de Spin Anderson en un artículo de 20 y pico de páginas que básicamente van a tener algunas de estas ideas más sintetizadas. Pero bueno, tienen todo, ustedes optarán. A ver, me parece que la última clase hablábamos del concepto de riesgos sociales, la cuestión de pensar la política social como esta gestión pública de los riesgos sociales. Esa es una perspectiva que lo va a tener Spin Anderson acerca de la política social, pero Spin Anderson también lo que va a estar planteando es la cuestión de no pensar tanto al estado de bienestar desde sus gastos, desde la cantidad de recursos que invierte el Estado social en el famoso renglón del gasto social, lo digo así porque así se definen los presupuestos, sino que hay que pensarlo en términos del funcionamiento de los regímenes de bienestar. Régimen de bienestar es, si se quiere, el concepto capital de Spin Anderson, el más importante que él plantea. Básicamente esta cuestión de régimen de bienestar va a estar indicando, va a ser un concepto que va a intentar captar la forma, la modalidad en cómo se produce y se distribuye el bienestar dentro de una sociedad. O sea, régimen de bienestar es pensar cómo se produce y cómo se distribuye el bienestar dentro de una sociedad. Ahora, ¿qué actores producen el bienestar y son capaces de generar esa distribución? En el primer texto, Spin Anderson va a identificar a 3 esferas para la producción del bienestar, que van a ser el Estado, el mercado y las familias. A partir de esa interacción entre esa esfera, entre familia, entre mercado y entre Estado, es que él considera que se van a constituir regímenes de bienestar. Lo que obviamente está pensando Spin Anderson es desde la idea de tipos ideales, no es que está pensando que haya sociedades en las cuales solo actúe el mercado, o solo actúen las familias, o solo actúe el Estado, sino que lo está pensando en términos de cuál de estas esferas de la realidad social predomina a la hora de intervenir en esto de la producción del bienestar. Es decir, si mayoritariamente o preponderantemente va a ser el mercado, o preponderantemente van a ser los servicios públicos o los bienes públicos del Estado, o si van a ser las familias. Un poco en base a esa interacción es que Spinander se va a encontrar el surgimiento de lo que él identifica como los 3 grandes regímenes de bienestar que encuentra, entre los cuales está el corporativo o conservador, ¿sí? Ese sería el mismo, el liberal o el socialdemócrata. Vamos por partes. En los regímenes corporativos, lo que va a estar predominando es la transferencia de bienestar o la producción de bienestar de las familias. Van a ser fundamentalmente las familias quienes lleven adelante esta producción y distribución del bienestar. Me parece que la idea más sencilla para entender esto es a partir del ejemplo de los cuidados, ¿no? Cuando pensamos la cuestión de cómo se gestionan los cuidados de las niñas, de adultos mayores, de personas con enfermedades, cómo se llevan adelante las gestiones cotidianas de las tareas del hogar,
encontramos que hay esquemas de bienestar que se han volcado exclusivamente a depositar un enorme sector de su bienestar en las familias, lo cual significa, esto hay que decirlo, en las mujeres dentro de las familias, que son las quienes llevan adelante mayoritariamente las tareas reproductivas. Cuando Argentina toma como modelo el modelo bismarckiano, lo que está tomando es un modelo corporativo, es un modelo como el que Spinander se identifica como corporativo. ¿Por qué motivo? Porque si la protección social viene del lado de el empleo formal y el conjunto de protecciones que proporciona el empleo formal, lo que está pensando ese esquema de protección social es en un modelo de familia, que es el modelo tradicional de familia, un modelo heterosexual de familia, que tiene a un hombre proveedor dentro de esa familia y que aparece dentro de ese modelo una mujer que va a garantizar dentro de las familias el conjunto de bienestar, ¿no? Este es el esquema básico sobre el cual se sedimenta la manera que se construyó la protección social en países como Argentina. Esto también, en realidad, Spin-Andersen lo piensa fundamentalmente en el caso alemán. Eh, y es un problema a discutir, a revisar de qué manera todo eso se puede o se necesita refundar, ¿no? El siguiente régimen de bienestar, entiendan ustedes que estoy pasando bastante rápido todo este asunto, es la idea básicamente liberal, ¿no? de la producción del bienestar. Es decir, volcado fundamentalmente hacia el mercado, ¿no? Volcado hacia el conjunto de servicios que lleva adelante o que se lleva adelante desde el sector privado. Cuando Argentina comenzó a privatizar, cuando Argentina comenzó a poner las jubilaciones en manos de los bancos, cuando empezó a profundizar el proceso de mercantilización de la educación, avanzaba hacia una vía parecida a esta. ¿Y qué implicaba esta vía? Implicaba que básicamente los riesgos sociales, de estos que hablaba hace un rato, sean gestionados a través del mercado, sean básicamente resueltos de manera privada. A mí me gusta mucho el ejemplo de la serie que me imagino que vio la mayoría, ahí nuevamente la miro a Brenda porque me conoce el ejemplo, pero me imagino que la mayoría vio Breaking Bad y conoce la historia. Sí, Belén. No, perdón, se me levantó la mano porque estaba queriendo entrar al chat, Ah, discúlpame. bien, bien, bien. Bueno, bueno. Pero sí, la vi, la vi. Me gusta más House of Cards para esta charla. Bueno, si querés desarrollar por qué, yo tendría que forzar un poco para ver cómo lo estás pensando. Pero No, 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 está bien, porque me hace acordar, es una serie que también está muy buena y tiene que ver con toda la parte interna de las políticas, pero no, igual está buena la serie de Breaking Bad bueno, también bueno, está. claro, de la gestión del poder, ¿no? Acá dice Juan que se tiene que retirar. Bueno, perfecto, Juan, ha sido un gusto que participes y cualquier cosa, por supuesto, estamos en contacto. Un abrazo. Em, bueno, a ver, aquí va con el ejemplo este de Breaking Bad. Básicamente el problema central, recomiendo que no lo hayan visto, gran serie, pero el problema central del personaje, entre otros, vamos a decirlo así, es que tiene una enfermedad como el cáncer, se tiene que atender y está viendo de qué manera se atiende su enfermedad, por un lado, y de qué manera va a garantizar la situación educativa de su hijo, ¿no? Yo, cuando pienso este ejemplo, pienso que, aun a sabiendas de los problemas que tiene el sistema educativo argentino y aun a sabiendas de los problemas que tiene el sistema de salud argentino, entiendo que el argumento de esa serie no funciona en Argentina. ¿Por qué? Porque básicamente esta persona no tendría que preocuparse con cómo pagar la universidad, porque la universidad sigue siendo
sigue siendo por producto de la resistencia también, ¿no? Porque se intentó avanzar en este sentido. No es que es obra divina, ni de suerte, ni nada por el estilo, sino que es producto de la política. Sigue siendo público, y quienes estamos aquí, me imagino la mayoría, hijos e hijas de trabajadores, me imagino la mayoría primer generación de graduados dentro de sus familias. Esto es algo muy frecuente en nuestra facultad. Yo soy primera generación también, de modo que me parece que la universidad también, la universidad pública, también intenta ir en ese sentido. Naturalmente ustedes podrán alegar que no es, como se ha dicho tantas veces, no es una universidad completamente popular. Es pública, pero no es completamente popular, no accede en todos los sectores, y estaré de acuerdo con esa idea, pero nadie tiene que endeudarse para poder estudiar, que es básicamente el ejemplo que estaba dando. Y yendo al otro elemento del problema se me fue el nombre del personaje, de Walter White, es que tiene que atender su salud y tiene que pagar por su tratamiento supongo que era quimioterapia o alguna cuestión por el estilo, en donde en Argentina, con los problemas que tiene el hospital público, lo sigue garantizando el hospital público, ¿no? Me parece que desde este ejemplo vemos de qué manera una sociedad que tiende su política social o tiende su esquema de su régimen de bienestar hacia el mercado, bueno, genera este conjunto de efectos. Ahí ponen, evita que, bueno, que no había podido entrar, día difícil, se costa. Bueno, bueno, bienvenida. Bueno, me alegro que hayas podido entrar. Y el último esquema, digo yo mientras anunciaba pelea con su gato, el último de los regímenes de bienestar tiene que ver con el que él llama el régimen socialdemócrata. En este régimen, o en este tipo de regímenes de bienestar, va a haber una preponderancia de la noción de ciudadanía social. Va a haber un lugar predominante para que sean los estados quienes garantizan y llevan adelante esta gestión pública y estatal de los riesgos sociales. Básicamente, Spin-Andersen está pensando en los países noruegos, está pensando en Suecia, nórdicos, perdón, está pensando en Noruega, en Suecia, está pensando en Bélgica de algún modo, está pensando en aquellos países que han consolidado estados de bienestar sólidos, y de la mano de algo que decíamos hace un rato, bueno, Finlandia también, de la mano también de acuerdos fiscales sumamente potentes, es decir, con una necesidad de recaudación indispensable para poder llevar adelante este conjunto de riesgos sociales, y con el gravamen sobre sectores estratégicos. Y voy a dar un ejemplo. Alaska es el único lugar del mundo en donde hay una renta básica universal. Y la manera en cómo Alaska llevó adelante eso tenía que ver básicamente con un gravamen específico que se puso a la explotación petrolera. Es decir, lo que se tomó, la reserva de petróleo más importante del mundo, también hay que decirlo esto, hay un tema importante acá, que es, habrá que pensar dentro de cada país, asociado a cada modelo de desarrollo, cuáles son esos sectores dinámicos que son capaces de proporcionar esos ingresos para poder avanzar en esquemas de estas características. Y posiblemente en Argentina todavía siga siendo el sector agroexportador quien tiene esta posibilidad. Lo que pasa es que no alcanza con reformas tímidas en este sentido, ¿no? No alcanza con lo que fue en el 2008 una 125,
o el tímido amague del año pasado de Vicentín, ¿no? No alcanza con nada de todo, nada de eso, sino que evidentemente habrá que discutir por qué son 4 las empresas que monopolizan el comercio exterior de granos. Eh, Obviamente, cuáles son los intereses que hay en juego y cuál es la capacidad de los estados, y este es un problema del proceso de globalización, la capacidad de los estados de negociar frente a los privados, en donde muchas veces los privados tienen mayor capacidad de fuego, vamos a decirlo así, que los mismos estados. Pienso cuando Alberto Fernández fue a México, hará que 3 semanas más o menos, que tuvo una reunión con Slim, ¿no? Digo, yo pienso esa reunión con Slim y ¿quién tenía más poder de los dos? ¿No? Digo, ¿qué tipo de relación de poder se establece en ese tipo de reuniones? En donde un Slim domina un ingreso más grande que el PBI argentino y no tiene el problemita este de que lo estén votando cada 4 años. Digo, entonces es dilemático, es complejo poder avanzar en este tipo de discusiones. Puse el ejemplo de Slim porque me venía fácil, pero digo, lo mismo se traduce a estos sectores como son el que todavía es el sector más dinámico de Argentina, que sigue siendo el sector agroexportador, porque tiene capacidad de producir dólares, porque tiene un producto demandado, etcétera, etcétera. Bien, régimen de bienestar. Más allá de estos 3 tipos ideales con los cuales nos manejamos, el socialdemócra, el liberal o el corporativo, esto nos sirve para pensar hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde va tendencialmente cada sociedad en sus arreglos para pensar el bienestar. Pero este análisis tiene una deficiencia, tiene un problema que identifica Spin Andersen, y de ahí hace el segundo libro que les había mencionado, que es no mencionar algo que, si bien está presente en Europa, en América Latina es mucho más importante. Provee bienestar el mercado, provee bienestar el Estado, provee bienestar las familias, pero especialmente en Latinoamérica también proveen bienestar las organizaciones sociales. Me parece que pensar lo que Spin Andersen llama el tercer sector, pero que me parece que va a ser más sencillo que aquí llamemos las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones, como ustedes quieran, me parece que es importante para poder caracterizar que también ahí aparece una cuarta esfera, un cuarto actor que es productor del bienestar y estoy pensando en las guarderías comunitarias, estoy pensando en los comedores que hay en los barrios, las bibliotecas populares, los pequeños lugares de los barrios en donde funcionan fines, en donde funcionan cursos para la gente del barrio, digamos, el conjunto de acciones que llevan adelante las organizaciones que tienen una capacidad de inserción dentro de los territorios mucho más mucho más compleja, quiero decir, que el Estado. Es decir, las organizaciones tienen más dominio de los territorios que el Estado. Al Estado le cuesta mucho más llegar hasta los territorios. En ese sentido, las organizaciones funcionan como un relevo, ¿no? Del Estado a la hora de que los sectores populares accedan al bienestar. Por tanto, ahí tenemos otro aspecto que resulta central para poder pensar. En toda esta argumentación, Spin Andersen va a estar trabajando con un concepto que no quiero dejar pasar, que es la idea de desmercantilización. Porque cuando yo les hablaba de esto de, bueno, si lo resuelve el mercado, el Estado, la familia, las organizaciones de la sociedad civil, en definitiva lo que estamos pensando es qué tan mercantilizado está determinado problema social.
determinada cuestión, qué capacidad tenemos de ver cómo las familias, los individuos pueden llevar adelante un nivel de vida, ¿no?, aceptable o socialmente aceptable, más allá de su participación en el mercado. Es decir, más allá de el vínculo monetario que aparece a partir de la relación simple de vender la fuerza de trabajo. Esto está muy pegado con lo que veíamos sobre el final de la última clase, a partir del argumento de Castell, que yo les mencionaba, esta idea o esta diferencia entre sujeto propietario y sujeto no propietario, en donde el sujeto no propietario, o sea, las mayorías, solo disponen de la fuerza de trabajo, y cómo la protección social viene a intentar suplir o sustituir este no poseer ningún tipo de propiedad. Por lo tanto, este vínculo, esta relación salarial que proporciona el mercado, lo que nos hace en definitiva es mercantilizar la existencia, ¿no? La existencia pasa a estar relacionada, y tu capacidad de sobrevivir justamente está relacionada directamente con la capacidad que tenemos de vender nuestra fuerza de trabajo. Spin Andersen dice, hay que pensar en procesos de desmercantilización que permitan considerar una inserción social, una resolución de las necesidades sociales, con independencia de la participación en el mercado. En ese sentido, Spin Andersen lo que menciona es: las sociedades postindustriales tienen la posibilidad cierta de resolver las necesidades materiales del conjunto de la población. Tiene la posibilidad, de resolver problemas como el que estábamos diciendo hace un rato. Tenemos la posibilidad de producir más, de producir incluso mejor. Digo, acá podemos discutir, ¿no?, los problemas de qué manera la especulación neta o la especulación productiva ha llevado a un enorme deterioro del medio ambiente, los monocultivos que vemos en Argentina, de la mano del glifosato, etcétera, etcétera. Pero lo que también encontramos son capacidades de llevar adelante procesos productivos con menor explotación de la fuerza de trabajo, lo cual implica también que está la posibilidad cierta de resolver necesidades sociales con independencia de esa inserción dentro del mercado. Por lo tanto, un poco hay un momento de Spin Andersen que a mí me gusta mucho, que es cuando dice esto de intentar, a partir de los procesos de desmercantilización, intentar que el trabajo se aproxime a una libre elección. Que el trabajo ya no sea una necesidad inmediata para garantizar el cotidiano, una necesidad perentoria para poder reproducir la fuerza de trabajo y vivir y demás, sino que pase a ser una elección libre que permita una desproletarización, es decir, romper con la posición de proletarios, de solamente ser capaces de vender nuestra fuerza de trabajo y poder ubicarnos en vínculos sociales que permitan existir más allá de los vínculos del mercado. Por eso, esto que yo les citaba la vez anterior, ¿no?, el planteo de Daniel Raventós, en donde habla del derecho a la existencia, ¿no?, cuando él argumenta a favor de la renta básica, un poco de la mano también de pensar renta básica y renta máxima, para repensar la concentración, básicamente se está refiriendo a la posibilidad de garantizar, o que las sociedades garanticen, un derecho mínimo a la existencia, ¿no? Y también lo que garantizan estos seguros sociales vinculados a la renta básica son ejercicios de mayores niveles de libertad, ¿no? Entonces me parece que ahí hay argumentos sólidos para poder pensar la cuestión de la renta básica. Esto fue
digamos, un pequeño Spin Andersen para principiantes, podemos decir, digamos, un pequeño recorrido de Spin Andersen. Obviamente, siguen apareciendo gatos en la pantalla, veo que hay otro, otra, pero bueno, está muy bien. Las mascotas ahí comparten las clases. Pregunta, se va a cortar en 2 minutos. ¿Hacemos al menos 10 minutos más como para poder dar un cierre medianamente digno? ¿Sí? ¿Se podrá? Ahí veo. Ve, ya vi un pulgar arriba, ya me alcanza para tomar la parte por el todo. Ya lo tomo. Bien. Me parece que hay una tercera cuestión que quería discutir con ustedes, que quería conversar con ustedes, que, que es indispensable para pensar la política social, que es el tema de ciudadanía. Ciudadanía, yo sé que es un tema que ustedes lo tienen trabajado, que lo vienen discutiendo desde distintos lugares, así que esto es como para que vayan metiendo la cuchara también y vayan planteando lo que quieran al respecto. Traigo algunos elementos fundamentales. En primer lugar, esto lo pregunto y necesito que me respondan. La categorización de Marshall la dominan quienes están aquí, porque si no, no se entiende lo que voy a contar. Necesito que si sí la dominan, haga ya pulgares para arriba como para verlo y saber de qué estoy hablando. Tengo 2 pulgares, tengo 3. Estamos más o menos, bueno. Avanzo, si les parece bien. Marshall hablaba de ciudadanía civil, política y social. ¿Sí? Básicamente, ese planteo fue hecho en la segunda mitad del siglo XX. Quienes no conozcan este planteo, yo les dejé el texto y si se van a recibir de trabajadoras sociales, trabajadores sociales, tienen que conocerlo. Digo, es indispensable que conozcan ese planteo de Marshall. Marshall, y en esto me sigo con el texto de García Delgado, que les dejé también en la bibliografía. Si se quiere, plantea un evolucionismo de la manera de pensar la ciudadanía. Es decir, él plantea que, en primer lugar, va a venir la ciudadanía civil, en segundo lugar, la ciudadanía política y, en tercer lugar, la ciudadanía social, como si esto fuera acumulativo. Lo que ha demostrado la historia argentina, y esto argumenta García Delgado, es que es un proceso más de avances y retrocesos. La construcción de estos 3 componentes de la ciudadanía. De hecho, hubo momentos de no existencia de